se encuentra con los chicos de la Facultad de Artes y Humanidades, explícitamente de la carrera de lengua inglesa, quienes nos vienen a contar respecto un poco al proyecto que estuvieron desarrollando para la Feria G4. Así es, me encuentro con Liz Espinosa y Richard Barreto, son los creadores del libro Avis Orphanage, ¿verdad? Sí. Listo, coméntenme un poco, es una historia de terror. ¿Cómo así se les ocurrió realizar un libro en inglés que cuente algo de terror? Bueno, en realidad comenzó como un proyecto de tutoría de nuestra materia de inglés. Entonces nosotros somos de la carrera de lengua inglesa y se nos puso como propuesta hacer un libro de terror. Entonces, o sea, ya era o sea, les dijeron, ok, claro, tienen que hacerme un libro de terror. ¿Cómo así se les ocurrió realizar una historia en donde se muestra en las hojas gráficos pero pintados, parece grafito más o menos? Estuve viendo un poco el libro. Bueno, en realidad los dibujos no son con grafitos, solamente son con lápiz. Son hechos por él. Hechos por mí. Qué interesante. Sí. Y realmente la profesora nos dio como una guía para poder hacer el libro. ¿Ya? El tema del libro que ella escogió para que nosotros lo leamos primero fue The Fall of the House of Usher, que también era un cuento de terror. Y de acuerdo o en base a eso nosotros hicimos. Ahora, ¿por qué el tema de Avis Orphanage? Mi compañera pues ha trabajado con niños pequeños y también ella ha estado en orfanatos y han sucedido ciertas cosas extrañas en ese lugar. Entonces la idea se nos ocurrió. Entonces vamos a plantearla de acuerdo a las cosas que viviste ahí. Ok, entonces absolutamente todo lo que nosotros podemos ver en el libro es algo sacado de la realidad, de la vida real. Claro, muchas de las situaciones que están dentro del libro, por ejemplo, nuestra historia parte de la muerte de una niña de 9 años. Entonces, y ahí comienzan a suceder hechos un poco tenebrosos, ya. Y algunos de esos hechos en realidad sí pasaron. No realmente con esa niña, no realmente en ese lugar, pero sí son cosas que sucedieron en la vida real. Yo creo que eso fue lo que le hizo un poco más interesante, porque fueron cosas que íbamos relatando. Liz, Richard, yo tengo una inquietud. El libro que ustedes desarrollaron para niños o jóvenes, ¿de qué edad a qué edad está destinado? Bueno, lo pueden leer las personas que tengan, depende del nivel de inglés de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el semestre anterior que estuvimos, el nivel de inglés que se nos propuso es Upper Intermediate. O sea, entonces, el nivel de inglés, pues, justamente puede ser para jóvenes que tengan un nivel de intermedio de inglés. Ok, tienes el libro en la mano, ¿verdad? Sí. ¿Me lo puedes mostrar? Es un libro que lo imprimieron ustedes, ¿verdad? Así es. Es único, solamente es el único que hay impreso hasta el momento. Así es. El libro, ustedes son los que están al frente del proyecto. ¿Atrás de esto hay alguien más o solamente ustedes dos? Nosotros dos por el momento. Y la que estuvo revisando el libro fue la profesora, pues, ¿no? La Miss Jiménez Jarrín. Suceden cosas raras en un orfanato. ¿Nos pueden nombrar algunas de esas cosas, mencionar dos de esas cosas raras que suceden en este orfanato? Bueno, por ejemplo, la niña se llama Sofía, la niña que falleció en ese lugar. Entonces, ella, todo el mundo la identificaba por un lazo morado que ella tenía. Entonces, después de su muerte, casi que todas las situaciones que ocurrían partiendo del hallazgo de ese lazo. Ya, entonces, por ejemplo, una vez, en una noche, una de sus mejores amigas se levantó y vio el lazo. Entonces, al recordarla a su amiga, lo cogió y de regreso, una de las hermanas que la cuidaba pudo ver la sombra de su amiga. Entonces, de ahí pasaron muchas cosas. Ella es Sofía, ¿verdad? Ella es Sofía, sí. Ese es el lazo que les indicaba. Lila. Sí. Entonces, algo un poco tenebroso. Sí. Es muy interesante ver cómo ustedes, los chicos de la carrera de lengua inglesa, pueden crear, pueden escribir, pueden hacer un libro. ¿Por qué no hacer un producto audiovisual y escribirlo? Bueno, de hecho, también parte de la tutoría era crear un audiobook. Nosotros mismos tuvimos que grabar nuestras voces, también añadirle pictures, imágenes y también efectos para que sea más real. Así que eso también fue parte de nuestra tutoría. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar este libro?
todo el semestre. Sí. Todo el semestre. Se nos propuso desde el primer día y ya lo tuvimos, el proyecto ya lo presentamos al siguiente semestre, entonces nos tomó todo el semestre. Sí. Ok, tengo a Belén, sé que tienes una dudita. Sí, yo tengo una duda. Bueno, chicos, ustedes ya establecieron el proyecto, todo empezó así como que nunca se imaginaron que tal vez iba a avanzar tanto, pero bueno, ya está el libro hecho. ¿Tal vez se les ha ocurrido comercializar el libro? ¿Han tenido alguna propuesta o tal vez han intentado llevarlo a algún lugar? Porque bueno, hay muchos lugares aquí en Guayaquil, sobre todo la mayoría de los colegios son bilingües, y podría tal vez introducirse en los colegios, ¿no? Este libro. Sí, de hecho, mientras estábamos presentando nuestro libro en la feria, las otras profesoras de nosotros que estaban revisando el libro, nos dieron la idea, ¿no? O sea, nosotros no nos imaginamos que de pronto íbamos a ganar y que les iba a gustar a las personas, ¿no? Pero puede ser que en el futuro podamos nosotros comercializarlo. ¿Cuántos libros o cuántos proyectos fueron ustedes, o sea, tuvieron que ser sorteados? En total, ¿cuántos estuvieron en este concurso? Sí, más o menos unos 10 proyectos fueron solo de ese tema, porque hubieron varios stands de nuestra carrera, de otras materias, de lingüística, sí, pero de los libros fueron aproximadamente 10. Trabajaron en parejas o a veces en grupos de 3, sí. Listo. Continuamos un poco con la historia. Mencionabas que era el lazo, que pasaba algo extraño y era el lazo lila, ¿verdad? ¿Qué más pasaba en este orfanato? Ya, por ejemplo, ella, la niña, o sea, la cama de ella era la número 3, entonces nadie quería pasar en el cuarto y peor nadie tocaba esa cama. Entonces, en muchas ocasiones, por contarle algunas, una vez todas las niñas habían estado ya en la escuela, todas habían dejado hecha la cama estaba lista, y una de las hermanas fue a revisar y la cama está totalmente revuelta, solo esa cama, y encontraron el lazo. ¿Ya? Y de hecho algunas de esas cosas en realidad sí pasaron, entonces es como que muchas veces se abrían las llaves del baño o escucharon pasos o se abrieron las duchas todas a la vez, ¿ya? Y bueno, continuando la historia, no solo fue ella la víctima, ya, sino por el hallazgo de lazo y también por un poco la inquietud de ver y cómo así aparece eso. Muchas de sus mejores amigas también tuvieron que sufrir el mismo destino que bueno, ella. Sí. Liz Richard, yo tengo una inquietud, disculpa Demetrio que te interrumpa. Bueno, luego de la aceptación de este libro que ustedes ya han ganado la Feria 4G por en representación a su carrera de lengua inglesa, tal vez han pensado escribir otro libro, lanzarlo tal vez, ¿no? Se quedan pensativos, como que sí, como que no. Como que el tiempo no es Bueno, y a propósito de eso, ¿qué tiempo les demora a ustedes desarrollar un libro? Bueno, el semestre completo nos demoró en hacer el libro, ¿no? Pero en realidad no hemos pensado con Liz terminar o hacer otro libro. Claro, porque hubieron muchas limitaciones, la verdad. No es que nos dieron el proyecto y de una las ideas vinieron o claro, hubieron que hacer varios borradores. Incluso ambos trabajamos y estudiamos a la vez. Entonces, el tiempo era un factor que nos perjudicó mucho, pero gracias a Dios pudimos terminarlo. ¿El libro con cuántas páginas cuenta? Alrededor de 35. 35 páginas en las que se detallan cada uno de estos sucesos. La verdad a mí me llama mucho la atención, pero sé que esta historia y más que todo el proyecto crea incertidumbre aquí en el set. Y Mauro, creo que tienes alguna duda. ¿Por qué terror? Pregunta básica, ¿por qué terror? Sabiendo que al lector por lo general engancharlo es muy complicado, pero ustedes se arriesgaron, chicos, ¿por qué terror? Justamente, como lo decía mi compañero, nosotros nos basamos por una historia propuesta anteriormente por nuestra profesora. Entonces era un tipo de lectura que estaba muy abierta para jóvenes y nos llama mucho la atención. En el semestre estamos estudiando el detalle de la escritura, la descripción gráfica que podemos hacer a través de las palabras. Entonces eso es lo que nos motivó a nosotros, dar tantos detalles con las palabras sobre esa historia. Chicos, con respecto a la portada que ustedes tienen en su historia, cuéntanos un poquito acerca del diseño. Decidimos hacer como en realidad es un volcán, ¿no? El setting donde se desarrolla la historia es en las faldas
del volcán Tungurahua, en Baños específicamente. Entonces, por eso decidimos que esta portada sea es la mejor, ¿no? Bueno, Lisette y Richard, la verdad ha sido un gusto. Felicitaciones, quedaron ganadores. Una experiencia que sin duda alguna no se la puede describir. Muchísimas gracias, felicitaciones y para adelante. Muchas gracias. Así es, Demetrio, agradecemos a los chicos porque nos acompañaron el día de hoy. Te comento que después de este corte, Belén me dijo, no, Carlos, dejemos la nota para el final, para comentar y que se arma el debate. Pero esto lo vamos a ver después del corte, una nota muy interesante que nuestra amiga Belén realizó. No se vayan, ya volvemos.